Que Dios te bendiga y haga resplandecer su rostro en ti. Que Dios te bendiga, que puedas ver brillar su luz en ti. Que siempre alumbre el camino. Hermanos, si podemos buscar Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versos del 11 al 15. Ciertamente, hermanos, han ocurrido muchos acontecimientos importantes a través de la historia de toda la humanidad. Han ocurrido acontecimientos buenos y han ocurrido acontecimientos malos. Han pasado cosas grandes y muy feas, por ejemplo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que dejaron a miles de personas con muerte, desolación, angustia, familias destruidas. También han pasado cosas buenas, ¿no? Como el fin de esas guerras. Les contaba a los hermanos del servicio pasado que uno de específicamente el 14 de agosto de 1945, cayó la euforia en Estados Unidos, específicamente en el área de Nueva York. Ahí estaban las personas gozosas y llenas de júbilo porque la Segunda Guerra Mundial, se había terminado. Toda la gente salió corriendo por las calles, eufórica, y un muchacho de los que salió ahí corriendo era un marino del ejército de Estados Unidos. Este marino besó a una enfermera en ese día. No sé si recuerdan esa famosa fotografía de un marinero besando a una enfermera, que se volvió un ícono en la cultura. Es una fotografía que pasó a la historia. Y esa fotografía representaba el fin de la guerra, representaba una época nueva de esperanza, de alegría, de libertad, de ya no hay dolor, ya no hay muertes, ya estamos juntos como hermanos otra vez, los seres humanos. Entonces, toda la gente tenía una buena noticia, que se había acabado la guerra. Eso pasó en 1945, a mediados del verano. Ahora, ocurrió algo mucho más impactante hace 2000 años. Un día, un hombre resucitó. Algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Un hombre resucitó y cambió radicalmente la historia y la vida de todos los que le seguían. Y se manifestó a muchas personas. Y su resurrección dio pie a cambiar muchas cosas en la relación de Dios para con el hombre y viceversa. Ese hombre fue Jesucristo. Resucitó hace aproximadamente 2000 años. Y en esta mañana vamos a ver qué fue. Primero quiero que veamos en Colosenses 2, versículo 11 al 15, para ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó en ese día? Dice, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. La circuncisión representaba un tipo del pacto de Dios con el hombre, para mostrar que estos son mis hijos. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Dice el 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. Agarró los pecados de toda la humanidad y los cargó sobre su cuerpo. Dice el 15, ¿y qué pasó cuando resucitó? Despojando a los principados y a las potestades. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí escribí un poco de lo que, agarrando este versículo y haciendo una pequeña comparación de lo que les dije al principio, de
de ese fin de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense la gran fiesta que había en el cielo cuando Cristo resucitó. Ese fue el inicio de una nueva era, un inicio en el que la guerra espiritual estaba ganada por Cristo, por Dios. Dice, el suceso, eso es algo que yo escribí, el suceso más importante en la historia de la humanidad, donde la resurrección, donde por su sangre Cristo venció a todos los poderes de la oscuridad y nos dio libre acceso por gracia a los que creen en Él y solo en Él. Eso fue lo que pasó en la resurrección. Ahora, hay varias cosas que necesitamos entender de la resurrección. La resurrección no fue algo, muchos dicen que es como una metáfora o una fábula, o que en verdad no podemos estar seguros de si en verdad o no existió. Pero la verdad es de que sí existió. Fue algo literal, fue algo real, fue algo corporal que sucedió. Y es muy importante. También vamos a ver por qué es tan importante este suceso. Primero, la primera cosa que quiero que veamos en esta mañana es por qué la resurrección es tan especial. Número 1, la resurrección fue algo predicho. Habían profecías desde cientos de años antes de hombres de Dios que sabían que el Cristo, el Mesías, iba a resucitar. Vamos a verlo. Vamos a ver en Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Aquí era Cristo cuando ya había resucitado y se apareció a sus apóstoles. Dice Lucas 24, 44, y les dijo, ¿quién? Cristo a sus apóstoles. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, dice. Entonces era necesario, era algo que ya estaba escrito que iba a pasar. Aquí dice tres diferentes lugares, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. La resurrección está en toda la Biblia y es muy extensa, no solamente está en el Nuevo Testamento. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. Vamos a ver el Salmo 16:10. Dice Cristo que era necesario que se cumpliera lo que está escrito de él en los Salmos. Vamos a ver Salmos 16:10. El primer lugar donde se debió de haber cumplido lo que Cristo hizo por su resurrección. Dice Salmos 16:10. ¿Ya estamos todos ahí? Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando, ¿quién está hablando? Si ven en el Salmo 16, está hablando David. Es un salmo que le escribió. Vamos a dar rápidamente una vuelta a Hechos 2, porque ahí está la explicación de ese salmo. Hechos 2. Hechos 2:22. Ahí está la explicación de ese salmo. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando el apóstol Pedro, está dando un discurso a los israelitas en Jerusalén. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué está diciendo este versículo? Jesús, el que tú conociste, que hizo todos esos milagros. Porque cuando Cristo hizo milagros, no nada más hizo milagros para 12 personas, ¿sí o no? Una vez alimentó ¿a cuántos? A 5,000 personas. Sanó a un montón de enfermos. No solamente hizo milagros para 12. Dice, a ese que ustedes conocen que hizo todos esos milagros, dice el 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice el 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él,
Viene la explicación, dice, veía al Señor siempre delante de mí. Dice que David decía de él, veía al Señor siempre, ¿dónde? Delante. Cuando David estaba vivo, ¿Cristo ya había nacido? No, David vivió mucho tiempo atrás. Pero dice, veía al Señor siempre delante de mí. Eso está diciendo David. Y dice ahí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Dice el 26, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará, ¿en qué? En esperanza, no una ilusión, no en algo de que probablemente haya pasado. David sabía lo que iba a pasar con Cristo. Dice el 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se parece mucho al Salmo, ¿verdad? 16:10. Dice, me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Dice el 29, varones hermanos, se os puede decir, viene la explicación, libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pedro les está diciendo, se puede decir que David, el patriarca, el rey David, ya se murió y está ya su sepulcro hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo es de que estaba diciendo estas cosas? ¿Cómo es que estaba diciendo estas cosas? ¿No estaba hablando de él? No. Dice el 30, pero siendo profeta, ¿quién? David. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, de David, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes de que pasara, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice el 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, ahí se separaron los 12 discípulos y empezaron a hablar. Y dijeron, nosotros somos, ¿qué? Testigos. Un testigo, ¿qué es? Es alguien que, ¿qué? Que vio el hecho, ¿no? Dice, por cuanto todos somos testigos. Dice el 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Qué está diciendo David ahí? ¿Dijo el Señor a mi Señor? ¿Dijo Dios el Padre a Dios el Hijo? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dice el 36, sepa pues, ciertísimamente, no más o menos, ciertísimamente toda la casa de Israel, todos judíos sepan, ciertísimamente que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, aquí está hablando Pedro de la explicación de cómo algo que pasó en los Salmos, y hay muchos lugares, pero no nos alcanza el tiempo. Dice que David ya sabía que el Mesías iba a morir y que iba a resucitar. Ok, en Lucas 24:44 dijo Cristo que era necesario que se cumpliera lo que está escrito en los Salmos, en la ley de Moisés y en los profetas. No solamente en los Salmos, ¿no? En los profetas. ¿Dónde están los profetas? Vamos a buscar igual en Isaías 53. Solo vamos a ver en Isaías, porque hay muchos lugares para ver. Isaías 53, del 10 al 12. Isaías 53 es el capítulo que habla del sacrificio del Mesías que iba a venir. Dice Isaías 53, 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Está hablando del Mesías. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿qué dice allá? Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dice el 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho.
Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Suena a lo que hizo Cristo, ¿verdad? Es porque está hablando de él. Dice el 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Muchos profetas hablan de la venida de Cristo, del Mesías prometido. En Oseas 6:2 también podemos ver que él dijo que en 2 días iba a morir y del tercero Dios lo iba a levantar. En la ley de Moisés, ¿dónde está escrito eso? En todo el Antiguo Testamento, nadie ha podido cumplir las profecías de ser el Mesías como Cristo lo hizo. Han habido alrededor o más o menos 40 judíos que han proclamado ser el Mesías, pero ninguno ha cumplido todas las profecías como el Señor Jesucristo. ¿Por qué no las han cumplido? Porque ellos no son el Mesías, es Cristo, ¿no? Pero nada más voy a dar una idea de todo el camino que se tenía que cumplir. En Génesis 3:15 habla de la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan? Después del pecado dice que la simiente de la mujer iba a dañar al diablo y él lo iba a dañar en la cabeza y él en el calcañar. La simiente de la mujer, todos los demás hombres vienen de la simiente de un hombre. Solo Cristo viene de la simiente de una mujer. En Génesis 9:10 estrechó más el camino, dijo que tenía que ser de los 3 hijos de Noé. ¿Se acuerdan cómo se llamaban? Sem, Cam y Jafet. Bueno, de ellos tenía que ser de Sem, y así eliminó a todas las demás personas. Después de Sem, en Génesis 22:18, Dios le hace una promesa a un hombre que se llamaba como Abraham. Y de ese hombre dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces de tu descendencia va a venir mi Mesías. Y eliminó a todas las demás personas del mundo. De la descendencia de Abraham, después pasó en Génesis 21:12 a la descendencia de Isaac. No cualquier hijo de Abraham. Tenía que ser Isaac. Después en Génesis 28 del 1 al 4, de los hijos de Isaac, que eran, ¿cuántos? Eran 2, era Esaú y Jacob. Dijo entonces, ¿cuál de los 2? Jacob, de la tribu de Jacob. ¿Y Jacob cuántos hermanos tuvo? Jacob no tuvo, ¿cuántos hermanos? ¿Cuántos hijos tuvo? 12 hijos, ¿no? De los 12, la tribu de Judá. Y de las familias de la tribu de Judá, dijo, de la casa de Isaí, dice en un versículo, del tronco que va a reverdecer de la casa de Isaí. Todas las familias de la tribu de Judá a la casa de Isaí. Y de los hijos de Isaí, ¿a cuál de los hijos? A David. A David. Entonces, y David era el más chiquitito, ¿no? Era cuando fue el profeta a buscar quién era el que iba a ser ungido rey, ¿no? ¿Quién era? Dijo, pues aquí están mis hijos, pero ahí está el chiquitito, está por allá en el campo. No creo que sea él, pero ese es el que Dios tenía preparado para que viniera el Mesías por medio de su descendencia, de la casa de David. Estos son solamente algunas profecías que se cumplieron de Dios. De todas las ciudades del mundo, Miqueas 5:2 dice que el Mesías iba a nacer de Belén. ¿Saben cuántos habitantes tenía Belén en ese tiempo? Tenía aproximadamente 1,000 personas. Es como que el Mesías venga de un pueblo de aquí a las afueras de Mérida hoy en día. ¿Puedes creer? Todas esas cosas se cumplieron en la persona de Cristo. Era necesario que todo se cumpliera en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Pero él también sabía que iba a resucitar. Él lo dijo varias veces. Vamos a ver en Mateo 20, 17 y 19. Mateo 20,
Estoy tratando de que comprendan que vean que para ser el Mesías, de verdad, tienen que pasar, para que una persona sea el Mesías, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y solo Cristo la pudo cumplir. Mateo 27, del 17 al 19, dice: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Lo dijo varias veces durante su ministerio, varias veces. Él sabía lo que iba a pasar. Ahora, ya tenemos claro de que la resurrección de Cristo fue algo predicho. En los profetas del Antiguo Testamento está muy claro que Él es el Mesías prometido, y está muy claro que también se profetizaba de la resurrección, no solamente de su muerte, sino de la resurrección. En estos días se le da mucho énfasis a la muerte de Cristo, cómo sufrió y cómo lo azotaron y lo crucificaron. Pero lo más importante en estos días es recordar que Cristo vive y no se quedó muerto, porque por su resurrección tenemos esperanza. Vamos a buscar qué tan importante es la resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, ese va a ser el capítulo del Evangelio de la resurrección de Cristo por excelencia en la Biblia. Es el que leímos esta mañana. 1 Corintios 15 está diciendo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué está diciendo? Les voy a decir cuál es el evangelio. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿No ya vimos que estaba en las Escrituras? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, que Cefas es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Quién está hablando? Pablo. Al final me apareció a mí. Entonces está diciendo: este es el evangelio. En esto hay salvación. Y hay algunas personas que dicen: es que yo no creo que exista el evangelio o la resurrección. Yo no creo que pasó. La historia de Cristo es bonita, fue un gran maestro, un profeta, una persona de bien y que dejó varias enseñanzas, pero cuando llegan a la resurrección dicen: yo no creo que esto pasó de verdad. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que fue algo real, fue algo corporal. Y es tan importante que mira lo que dice en 1 Corintios 15, 14. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, entonces yo no estoy haciendo nada aquí, ¿no? Estoy haciendo en vano. Vana es nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y no solamente eso, entonces está diciendo: si Cristo no resucitó, entonces es vano todo lo que estás haciendo. Y además dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Si Cristo no resucitó, además somos hechos falsos testigos. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Y qué dice ahí? Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo y Él no resucitó, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, dice aquí Pablo. Y dice en el 15, 20, pero, 1 Corintios 15, 20, mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho.
No está diciendo es una leyenda o no dice que es un hecho, es algo que pasó. Está diciendo Pablo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Es tan importante la doctrina de la resurrección que si no hay resurrección, entonces dice Pablo que vana es entonces nuestra fe. Porque el evangelio es ese. Es que nosotros creamos que Cristo murió por nuestros pecados y que también resucitó. Por eso es tan importante. Es una columna del cristianismo. Si quitas la resurrección de la Biblia, tienes que agarrar la Biblia y empezarla a deshojar. Porque si no crees lo que dice la Biblia de la resurrección, entonces no crees en la vida eterna y no crees en muchas cosas. Tienes que quitar la Biblia y romperla. Porque en todos lados dice que Cristo resucitó. Ahora, ¿podemos creer que la resurrección pasó? Yo creo que sí podemos creer. Hay muchos estudios que han hecho de los testimonios de los apóstoles, gente profesional, abogados de renombre, han dicho que el testimonio de los apóstoles es tan poderoso que no hay ninguna evidencia que contradiga la resurrección de Cristo. Y se los voy a poner así, la mentalidad de los apóstoles, de su Mesías, era que él iba a venir, iba a ser un líder. Ellos tenían la idea de que iba a ser un líder político, que les iba a devolver la libertad de Roma, que iba a quitar el gobierno romano, iba a libertar a los judíos y que iba a establecer su reino, así como David, así como Salomón, un reino. Okay, eso pensaban los judíos, esa idea. Los apóstoles estaban tan convencidos que primero no conectaban la idea, al principio no conectaban la idea de que Cristo era el Mesías prometido, porque era un siervo, era alguien humilde, ¿no? Y dijo, ni siquiera había conectado la idea, porque en un pasaje dice que Cristo les dijo, es necesario que yo muera, que sufra y que después resucite. Y después, los hijos de Zebedeo, dos de sus discípulos le dijeron, Señor, que tu reino se siente uno a tu derecha y uno a tu izquierda. ¿Se acuerdan de eso? Entonces él decía, no conectan las ideas. Les estoy diciendo que voy a morir. Eso no depende de ustedes, ¿no? Ellos tenían en mente a un Mesías triunfante, no un Mesías servidor. ¿Ok? Y hay muchos que dicen, es que los apóstoles, la verdad, no sabemos si podemos creer la resurrección. Yo creo que uno de los argumentos más poderosos para probar la resurrección es el testimonio de los apóstoles. Porque cuando Cristo fue resucitado, ¿se acuerdan de Pedro? ¿Qué le pasó a Pedro? Antes de su muerte, ¿qué pasó? ¿Cuántas negó a? Y no solamente una, sino muchas. Entonces lo negó. Después de eso, Pedro, ¿a dónde se fue? Se regresó a pescar, ¿no? Dijo, porque la esperanza que tenían en un Mesías reinante se murió en la cruz. La esperanza de, oye, el Mesías que estábamos esperando es el Mesías se murió en la cruz. Y regresaron. No conectaron la idea. Paró en seco el cristianismo. Después de eso, dice aquí en 1 Corintios 15, 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después de ¿qué fue lo que cambió en Pedro? Después ves la vida de Pedro y Pedro se convirtió en uno de los grandes líderes de la iglesia en Jerusalén. Murió por su fe en Cristo, predicando la palabra de Dios. Este hombre murió, dice aquí, bueno, no tengo el nombre ahorita, pero dice un historiador que Pedro fue crucificado de cabeza por petición propia, porque era indigno de sufrir la muerte de su maestro. Un hombre que lo negó 3 veces, un cobarde, a alguien que dijo, este es el Mesías, y murió por esa causa crucificado. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Pedro?
Dice aquí en 1 Corintios 15:5 que se le apareció Cristo, el Cristo resucitado. Otro ejemplo, Jacobo. ¿Ustedes saben quién fue Jacobo? Jacobo fue el hermano del Señor Jesucristo. Jacobo en Juan 7, vamos a buscarlo, Juan 7:1, dijo algo interesante. Dice, Juan 7:1, después de estas cosas, vamos a ver qué le pasó a Jacobo, cómo era y cómo se convirtió Jacobo. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, que no quería andar en Judea, pues los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos de Cristo, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Dice el 5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Jacobo era uno de los hermanos del Señor. Dice otra vez, Jacobo fue el que escribió el libro de Santiago después. Jacobo fue uno de los grandes en la iglesia de Jerusalén, uno de los líderes principales de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo pasó de un hermano burlón al líder y proclamar al Mesías, que su hermano era el Mesías, las buenas nuevas de él? Dice aquí en 1 Corintios 15:7 que después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. ¿Se acuerdan de Tomás? ¿Qué dijo él? Yo tengo que verlo con mis propios ojos y tocarlo y meter mi mano en su costado y en sus llagas, porque si no, no voy a creer. Y se le apareció a Tomás y después murió por la causa de Cristo. Sí, estos hombres dieron en verdad sus vidas viviendo, viviendo y muriendo por una verdad. Cristo resucitó. Todos ellos. Aquí tengo una relación rápidamente. Dice, Pedro fue crucificado. Andrés, crucificado. Jacobo, muerto a espada. Juan fue el único que murió de muerte natural. Felipe, crucificado. Bartolomé, crucificado. Tomás, lo atravesaron con una lanza. Mateo, a espada. Jacobo, hijo de Alfeo, crucificado. Tadeo, con flechas. Simón el celote, crucificado. ¿Cómo pasaron estos hombres a un grupo de hombres atemorizados, dispersados, a después guerreros de la palabra de Dios? Murieron por lo que creían. ¿Qué dice 1 Corintios 15? Que después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Saben lo que le pasó a Saulo? En los libros de historia empieza como Saulo y su historia termina como Pablo, ¿verdad? Era un rabí muy respetado, alguien que tenía celo por la iglesia judía. ¿Qué se le apareció? Dice la palabra de Dios, Cristo resucitado. Todo el cambio. Ellos hubieran sabido si estaban viviendo por una mentira, porque su esperanza se murió en la cruz. ¿Por qué siguió el cristianismo después? Porque Cristo resucitó. ¿Pueden verlo? El testimonio de estos hombres habla por sí solos. No creían, eran incrédulos, se tuvieron que convencer. Y después de eso, fueron valientes y murieron por esa causa. ¿Qué significa para nosotros la resurrección? Vamos a buscar en Romanos, Romanos, mande, 4:25, a ver, déjeme ver si es ese. Romanos 4:25, gracias hermano, ¿sí tomamos sus notas?
Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, su muerte, y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justificación es ser declarado justo delante de Dios por medio de su resurrección. Si Cristo se murió y se quedó ahí, entonces no, dice Pablo que nuestra fe es vana. Pero dice, pero la verdad es de que, hermanos, la resurrección es un hecho. Todos somos testigos de eso. Dice Lucas que se apareció durante 40 días con pruebas indubitables, que nadie podía poner en duda de que resucitó, porque lo vieron muchas personas. Por su resurrección, nosotros tenemos entrada al Padre, tenemos justificación. ¿Qué otra cosa? Tenemos salvación por fe. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por su resurrección somos justificados. Es muy importante la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Sin la resurrección no hay fe, no hay evangelio. Y si no hay evangelio, no hay esperanza, no hay vida eterna, no hay nada. Es el pilar de lo que creemos. Es muy, muy importante. Muy, muy importante. Dice, nos da salvación por fe, justificación. Nos asegura también nuestra propia resurrección en el futuro. Vamos a ver 2 de Corintios 4:14. 2 de Corintios 4:14. Y ya estamos por terminar. 2 de Corintios 4:14 dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, ¿quién es? Dios. A nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces está diciendo, si Cristo resucitó, entonces tú también vas a resucitar en el futuro. Eso es lo que está diciendo. Si Cristo también resucitó, tenemos un abogado que está apoyando, que está testificando a favor nuestro en el cielo. ¿Puedes creer eso? Hay alguien que siempre nos está acusando. ¿Quién es? Día y noche, ¿verdad? Y hay otro que siempre está abogando por nosotros. ¿Qué es? Jesucristo. Entonces tenemos mejor abogado que acusador delante de Dios. Gloria a Dios por eso. Tenemos todas esas cosas, pero también tenemos la certeza de un día de juicio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si Cristo resucitó, entonces también los muertos resucitan. Y si también los muertos resucitan para dos lugares, o para muerte o para vida, ¿sí o no? He ahí la importancia de por qué nosotros tenemos que llevar ese mensaje a todos los demás, ¿verdad? Voy a terminar aquí con 2 de Tesalonicenses 3:1. Si pueden ir ahí en 2 de Tesalonicenses. Y quiero depositar otra cosa en su mente antes de terminar. Es interesante que en el relato de la resurrección, todas las historias terminan con una carrera. Fueron las mujeres al sepulcro y vieron que ya no estaba Jesús ahí. Corrieron, ¿sí o no? Corrieron para decirle a los apóstoles, y después estaba Pedro y Juan, y ellos ¿qué hicieron? Corrieron para ver, porque era una buena nueva, ¿sí o no? Era la mejor noticia del mundo. Esa corrida se nos ha encargado también a nosotros. Nosotros ahora somos los portadores de esa buena noticia, de esa buena nueva. El Evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles buenas nuevas? Ya vimos que Cristo murió por los pecados de cada hombre y cada mujer. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, ¿verdad? Ese es el Evangelio. Dice en 2 de Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, está hablando Pablo, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, ¿qué dice?
corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Entonces, hermanos, ¿qué quiero decir? La muerte de Cristo es sumamente importante, pero también lo es su resurrección. Se le da mucho énfasis a la muerte de Cristo y no es por nada. Fue algo muy grande y fue algo precioso que estoy seguro que ningún ser humano va a hacer, nunca. Morir por todos los demás, hasta por los enemigos. Pero también tenemos que recordar que Cristo murió y resucitó. Y como Él resucitó, ahora nosotros tenemos entrada al Padre, creyendo en Él en nuestro corazón y confesándolo con nuestra boca. Cualquier persona que haga eso y que lo crea en su corazón tiene acceso, dice la palabra de Dios, al Padre. Entonces, también ¿qué nos reta hacer a nosotros? A decirles. Como les puse el ejemplo de ese día en el que se acabó la Segunda Guerra Mundial, todos estaban gozosos y felices y los hombres besaban a las mujeres en la calle y todo lo que pasó. Nosotros tenemos la noticia más grande de toda la humanidad para redimir a la humanidad. Está en nuestras manos. No está en nadie más. Cristo ya hizo todo. Ya murió y ya resucitó. ¿Ya murió y ya resucitó por ti? Era una pregunta. ¿Ya murió y resucitó por ti? Entonces también otras personas tienen que saber que también murió y resucitó por ellas, ¿no? Y nosotros somos los que debemos llevar esas buenas nuevas a los demás. Hola, soy Larry Allred. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Antes de terminar con este programa esta mañana, yo quiero preguntarle, ¿sabe 100% que tiene un lugar en los cielos cuando muera? Si no, yo quiero tomar esta oportunidad para invitarle a ver un video donde estoy explicando qué dice la palabra de Dios. Yo voy a tomar versículo por versículo explicando qué dice la Biblia de salvación. Y al fin, yo creo que va a entender exactamente qué dice la palabra de Dios de salvación y va a saber si tiene un lugar en los cielos o no. Y si no, va a saber también cómo puede tener salvación. Y también quiero invitarle a ver otros videos que tenemos explicando la palabra de Dios. Puede escoger cualquiera por su tema y checarlo, y espero que es una bendición a ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Espero que va a regresar también esta próxima semana para disfrutar el otro mensaje, para aprender qué dice la Biblia. Gracias. Dios le bendiga.